¿Cómo hago yo, que soy el más bueno de todos, el más importante, el más lindo, el más todo? ¿Qué me falta? Primero una copita de ron Ah, es de las mías, enseguida se y prendió. después hablamos. ¿Cómo le está dando el pie para que me hable justamente de La humildad, eso hace falta? de lo que hoy vamos a hablar, de la Oh humildad. mísero de mí, oh infelice, decía una antigua poesía de mucho tiempo atrás, ¿no? El tipo Bien. arranca diciendo, miserable, soy infeliz. Es humilde, ¿no? ¿O no? No sé, es víctima. Víctima. Qué bueno. Al ponerse así, Ajá, está en un de papel de víctima víctima. directamente. Hoy vamos a hablar de la humildad igualmente, pero ya cuando uno empieza, ay, porque yo, pobrecito de mí, Ah, ya eso no, ya no. es víctima. No Hay es otro humilde. ejemplo de humildad que me parece necesario. ¿Cuál? Creo que es bíblico. Tipo, va y se sienta allá adelante en el templo y alguien le dice, no, sentate atrás, porque es más feo. O sea, si vos sos agrandado y te sentás adelante, porque te dice, correte que eso está reservado. En cambio, usted que está al fondo, venga, venga para acá, usted que es un hombre importante. Y me gustó mucho eso, sentarse atrás para que uno lo lleven para adelante. Tal vez configura una soberbia disimulada eso. Puede ser, pero es un buen ejemplo también. ¿Le parece? El estar... A ver, la humildad trae el éxito. ¿Será? Sí, totalmente. Mire usted que Cuando bueno. uno es humilde, la energía fluye de tal manera que el éxito llega de mejor manera. El Excitante. éxito en cualquier ámbito, ¿eh? Ajá. No estoy hablando simplemente económico. No, sino no, que no, ese es el menor. Claro. Ese es el menor directamente. Por eso es la importancia de la humildad y lo vi este fin de semana cuando conocí tanta gente, cuando me crucé con tanta gente que uno por ahí piensa que es inalcanzable, Ajá. que está allá arriba, que ay, no voy a poder hablar, no voy a poder. Y no, y sin embargo son grandes humildes. Mire usted. Sí, así que por Detalle. eso decidí hablar de este tema hoy. Bien, detalle. Sí, permiso. Pero de haré, hombre. Empiezo. De haré. Buenos días a todos, ¿cómo están? De vuelta, hoy hablando del tema de la humildad, como dije recién, porque me parece que es un tema muy importante a tener en cuenta y no siempre tenemos la noción de lo que significa ser humilde. ¿Sí? Muchas veces la humildad está disfrazada con una falsa soberbia, como dijo Emilio recién. Entonces la idea no es hacer disfrazar la soberbia, sino que realmente poder empezar a ser humildes. El primer paso, que es muy cortito, igual todavía no les voy a dar los 5, pero para que ya vayan teniendo en cuenta, es conózcanse a ustedes mismos, como siempre, ¿sí? Pero bueno, vamos a arrancar. La humildad es una de las virtudes más difíciles de alcanzar y de sostener, ¿sí? Y para esto, lo que vamos a necesitar, como recién digo, es conocernos, es saber que la humildad consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a los conocimientos. Es decir, me conozco, sé cuáles son mis debilidades, sé cuáles son mis fortalezas y actúo en base a esto, ¿sí? Hoy, para hacerlo corto y para que quiero que se focalicen, vamos a tener 5 pasos para ser un poquito más humildes. Lo primero a tener en cuenta es saber que todos tenemos una historia personal. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros podemos situarnos y ponernos en una posición de entender, vamos a comprender que todos tenemos una historia. La historia que nosotros más conocemos es la nuestra, es la historia que conocemos en profundidad, ¿sí? Entonces, las preguntas que me tengo que hacer para conocer mi historia o para conocerme más es, ¿qué provoca esta reacción? O sea, cuando yo me voy conociendo, me voy preguntando sobre mis reacciones, ¿sí? ¿Por qué me comporto de este modo? Es otra de las preguntas para conocer mi historia. ¿A qué le tengo miedo? Conocer mis miedos es muy importante. ¿De dónde surge la inseguridad que tengo y que se transforma en agresión? Recuerden que siempre que tenemos una reacción, tenemos que ver qué es lo que nos hace reaccionar. La vez pasada hablábamos de acción y reacción, ¿sí? Entonces, siempre pensemos en qué es lo que nos hace reaccionar y tomémonos un tiempo para, en lugar de reaccionar, accionar, ¿sí? Siempre que podamos pensar, podemos accionar, ¿sí? ¿Y de qué me estoy protegiendo? Es otra de las preguntas para conocer mi historia personal. El segundo punto es poner en relieve
resaltar o destacar lo bueno que existe. Siempre hay algo bueno en todo, en toda situación. Esto lo tengo que resaltar, tengo que hacerlo importante, tenerlo en cuenta. Como conocemos, es la única historia que conocemos a fondo, es la nuestra, entonces también necesito ver lo bueno que pasó en mi historia, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener en claro este tipo de cosas, es ahí donde yo puedo ver la parte positiva también del otro. Y es ahí donde yo voy a bajar a la humildad para poder dar lugar al otro. Y las preguntas que me puedo hacer para poner en relieve lo bueno que existe es, ¿qué aprecio realmente mío y de la otra persona? ¿Qué emoción me domina en este instante? Por ejemplo, cuando estoy con otra persona que me está contando algo que le pasó lindo, agradable o exitoso. Bueno, ¿qué es lo que me genera a mí eso? ¿Qué es lo que yo me pongo a pensar cuando alguien viene y me dice, ay, ¿sabes qué? Me gané el loto. Digo, ay, qué bueno. Digo, oh, tendría que haber sido yo. Ay, seguro que te va a ir mal. Bueno, ¿cuáles son mis reacciones? ¿Sí? ¿Cuáles son mis sentimientos y mis emociones con respecto a lo que viene alguien a contarme? O a lo que me pasa incluso a mí mismo, ¿sí? ¿Y de qué forma puedo gestionar mejor mis emociones? Gestionar, no ocultarlas. Gestionar mejor mis emociones si observo las situaciones desde la humildad. ¿Cómo yo puedo cambiar esa gestión de emociones cuando yo bajo a la humildad y veo una situación? ¿Sí? Eso es para poder destacar lo bueno de algo, ¿sí? El tercer paso es querer tener razón no es un buen negocio. Y acá, ojo con esto. Generalmente cuando estamos en una discusión lo primero que queremos es tener razón. Morimos por tener razón, porque el que tiene razón es el que gana. Pero muchas veces nos dicen, sí, vos tenés razón, como para terminar la discusión. Generalmente en esta puja por quién tiene la razón, se han desatado muchas guerras y muchos conflictos. Entonces, ojo con eso. El tener la razón no nos hace grandes y mucho menos nos da humildad, ¿sí? Las preguntas que nos podemos hacer en este punto son, ¿a qué me estoy resistiendo? O sea, ¿por qué quiero tener tanto la razón? ¿A qué me resisto? ¿Sí? ¿Qué pienso que pierdo si me quedo callado y aporto mi humildad? ¿Qué estoy perdiendo? ¿De qué forma puedo contribuir a no generar un problema mayor? Muchas veces simplemente con quedarnos callados ya no contribuimos a que se genere todo un problema mayor. Entonces, tengan en cuenta que querer tener la razón no es un buen negocio, ¿sí? Cuarto punto, admitir los errores de inmediato. Otra cosa muy importante y que nos cuesta mucho al decir sí, me equivoqué. Cuando yo admito que me equivoqué, doy lugar a corregir o a mejorar, ¿sí? Lo cual es muy importante. El poder corregir mi error, el poder mejorar, el poder aprender para la próxima y no cometer el mismo error. Si yo no lo admito, pongo una barrera, yo no me equivoqué, está todo bien, no aprendo nada, me quedo ahí y listo, ¿sí? Entonces, recuerden admitir sus errores para poder mejorar. Las preguntas que me puedo hacer son, ¿qué creo que se pone en juego si acepto mis errores? ¿Cómo puedo ser más honesto conmigo mismo? ¿Y cuál es la manera de superarme y no volver a cometer estos mismos errores? Por eso hay que aceptar los errores para poder responder a estas preguntas. Y el punto número 5, y uno de los más importantes a mi criterio, es aceptar el aprendizaje escondido detrás de los errores. Un error, un fracaso, no es tal si nosotros vemos el aprendizaje que hay atrás. Es muy importante saber que detrás de todo fracaso hay una enseñanza. De esa manera el fracaso no es tal. Las preguntas que nos podemos hacer acá es, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Si tuviera una visión de un ser superior,
¿cómo resolvería este problema? ¿Y qué implicancias tiene mi falta de humildad al abordar esta situación? Son todas las preguntas que nos podemos hacer para ver el aprendizaje detrás del error, ¿sí? Recuerden, el ser humilde me fortalece y contribuye a que yo tenga éxito en algunos aspectos de mi vida. Si yo soy humilde, voy a dar lugar a que pasen muchísimas más cosas. El que es soberbio generalmente pone barreras, bloqueos. Muy fácil con estos 5 puntos de ver que el soberbio se va a poner la barrera de que no acepta el error, de que no hay nada bueno en el otro, de que quiere tener la razón. Y todo eso son barreras que nos van limitando a la hora de actuar y a la hora de recibir cosas del otro, ¿sí? Entonces, ejerzamos la humildad. Por cada escalón de éxito que tengamos, bajemos 2 en humildad, ¿sí? Seamos humildes. Siempre hay que ser humildes en la vida, ¿sí? Para poder llegar más lejos. No es fácil, pero sí es algo que se puede desarrollar. Eso que dicen, no, porque él ya nació así. Uno nace como nace y se va perfeccionando con el tiempo. Y si no lo creen, vengan, hablamos, saben dónde encontrarme, en las redes sociales como Transformar TLC, en mi oficina, aquí frente al canal, acá en el canal de YouTube, en donde quieran. Sí. Tienen muchos lugares, en mi teléfono al 15 437 4005. Los espero, gracias por los mensajes, que hoy me leyeron uno muy lindo también. Y gracias por estar del otro lado y escucharme todos los jueves y los martes a las 21 horas con roles. Se nos condice mucho con eso ese fatalismo oriental de que uno es así, no puede cambiar, ¿no? No, cambiamos todo el tiempo. Cambiamos todo el tiempo. Y eso es por eso somos los más humildes de todos. Claro, eso es lo maravilloso de la vida. A ver si hay alguno más humilde que nosotros que se cree. Olvídate. Me encanta escucharla como de costumbre. Gracias, Emilio. ¿Cuándo los roles? Roles el martes que viene con la señora Teresita Sesmero a las 21 horas. Si 21 horas, a partir de las 21 horas. Si vale la mala metáfora, yo le iría cambiando lentamente la S por una X. Cada vez parece más un Rolex. ¿Sí? Alta calidad. Bueno, me alegro. Excelente. Me alegro. Véanla, que tanto es otra persona haciendo, mejor dicho, es la misma haciendo otras cosas, sí, y tan bueno como esto.